Buenos días. En nuestro primer ejercicio vamos a analizar el problema 1EP1, en el cual nos dice que dos fuerzas son aplicadas en el punto B de la viga, exactamente aquí. Una fuerza de 3 kilonewtons que con respecto al eje vertical está a 60 grados y una de 2 kilonewtons que también con respecto al eje vertical está a 40 grados. Nos piden determinar la fuerza resultante. En este caso vamos a realizar la resolución del ejercicio apoyándonos de lo que es la regla del paralelogramo, que es una forma gráfica. Bien, el primer paso que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre considerando el punto de unión entre ambas fuerzas o punto de conexión y dibujar los vectores correspondientes. Esto lo vemos aquí en la siguiente imagen. Aquí podemos observar que en el punto B colocamos el vector de 3 kilonewtons que va a estar a 60 grados con respecto al eje vertical y el de 2 kilonewtons con respecto a 40 grados con respecto también al eje vertical. Ahora bien, vamos a trazar, en este caso como son dos fuerzas, podemos utilizar la regla del paralelogramo. En este caso, posteriormente a la fuerza de 3 kilonewtons, vamos a proyectar esta fuerza de 2 kilonewtons que va a quedar aquí, en este punto. Y hacemos lo mismo con la de 3 kilonewtons del otro lado. ¿Sí? Vemos que va a quedar aquí. Esta sería la proyección de lo que es el vector de 3 kilonewtons. El punto de conexión donde se cierra este paralelogramo que alcanzamos a ver se identifica como el vector resultante, es decir, la suma vectorial, en este caso de forma gráfica, de ambos vectores. Y este vector resultante va a estar con respecto al eje horizontal a un ángulo alfa. De tal forma que nosotros, para darle resolución al ejercicio, tenemos que decir el valor del vector resultante, en este caso cuántos kilonewtons es su valor y sobre todo en qué posición está o en qué ángulo está, siempre de preferencia con respecto al eje horizontal, que es el eje X. Entonces aquí vemos que ya tenemos nuestro primer paso. Está dibujado el paralelogramo. ¿Sí? Ahora en el siguiente paso, si ustedes observan, tenemos aquí dos triángulos. Estos triángulos no sabemos si son triángulos rectos. Por lo tanto, no los podemos considerar así a primera instancia, aunque aquí de momento lo parezca. Los vamos a considerar en este caso como triángulos oblicuángulos, es decir, cuyos ángulos internos son diferentes a 90 grados. Sin embargo, respetan la regla de que la suma de sus ángulos internos debe ser 180 grados. En este caso tenemos aquí dos triángulos que están divididos por el vector resultante. Vamos a seleccionar uno para trabajar, que por ejemplo puede ser el que tenemos del lado izquierdo. ¿Sí? Vean, aquí lo tenemos y simplemente pues nuevamente hacemos la consideración de los ángulos de 60 grados y de 40 grados con respecto al vertical. Pasando el dibujo así lo tendríamos. Aquí estarían los 60 grados ahora con respecto al punto vertical. Y aquí estarían los 40 grados internamente, con respecto también al eje vertical. Bien, el siguiente paso es que ya después de que tenemos nuestro triángulo vectorial, o en este caso de vectores, vamos a empezar a recabar información. En este caso nos vamos a apoyar mucho de aspectos de trigonometría. Por ejemplo, algo muy común que podemos hacer es que en el punto de unión aquí de los dos vectores que ya conocemos, que son los que estamos sumando, hagamos proyecciones de las líneas. Por ejemplo, que este vector de 3 kilonewtons aquí lo proyectamos, o este vector aquí vertical también lo proyectamos, en este caso el eje, más que el vector, el eje. ¿Sí? Podríamos también haber proyectado el que tenemos aquí, ¿sí? Cualquiera de los dos. En este caso vamos a tomar este. ¿Por qué la ventaja de la proyección? Porque si ustedes observan, ya tenemos aquí valores que podemos relacionar. Por ejemplo, si yo hago esta proyección aquí y hago aquí, este ángulo de 60 grados es igual a este porque son alternos internos. ¿Sí? Perdón, no alternos internos, son ángulos opuestos por el vértice. Los que son alternos internos son este de 40 con este de 40, alternos internos. Por lo tanto, por trigonometría son iguales. Y estos ángulos opuestos por el vértice también son iguales. Si hacemos ustedes la suma, verán que 60 más 40 tendríamos aquí 100 grados. Por lo tanto, el suplemento que nos faltaría aquí, que vendría siendo el equivalente a este ángulo interior correspondiente al resultante, serían de 80 grados. De esta forma, ya encontramos un dato más con los cuales podamos utilizar alguna de las reglas, ya sea que sea la ley de senos o también pueda ser la ley de cosenos. En este caso,
Siempre es importante tener por lo menos 3 datos. Cuando hablemos de triángulos, recuérdenlo. Necesitamos conocer 2 lados y un ángulo, necesitamos o al revés conocer 2 ángulos y un lado, o podemos conocer los tres lados. Bien, ahora, en este caso, ¿sí? Ya que tenemos este ángulo, vamos a dividir y identificar nuestro triángulo. Por ejemplo, vamos a darle que sea el lado A al vector de 2 kilonewtons, le vamos a dar como lado B al vector de 3 kilonewtons y le vamos a decir que el lado C va a ser la resultante. Dado esto, entonces, si este es el lado A, su ángulo opuesto va a ser su correspondiente ángulo A. Lo mismo con el B, si este es el lado B, todo esto, aquí ya no vean la línea vertical, ya todo el interior sería el ángulo correspondiente al lado B, y este ángulo de 80 grados que ya encontramos es el correspondiente al lado C. Como en este caso, nosotros tenemos 2 lados, ¿sí? Y tenemos el ángulo que conforman estos 2 lados, podemos aplicar tranquilamente la ley de senos. Y verificando la fórmula para la ley de senos para el lado C, ¿sí? En este caso, este sería el que encontraríamos, es igual a A cuadrada, lo conocemos, más B cuadrada, lo conocemos, menos 2AB coseno de C. En este caso conocemos también el ángulo correspondiente a C. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula y encontrar el valor de C, ¿sí? El valor de la resultante, que en este caso sería 3.30. Para verificarlo, vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a verificar. Simplemente es A cuadrada, sería 2 kilonewtons al cuadrado, más B cuadrada, que sería 3, más 3 al cuadrado, menos 2 por A, que en este caso es 2, por B, que es 3, por el coseno de 80 grados. Damos igual, y a esto le aplicamos raíz cuadrada, porque aquí está en C cuadrada. Le aplicamos raíz cuadrada, y eso nos va a dar 3.30, en este caso kilonewtons, ¿sí? Que vendría siendo el valor del lado C. En este caso es el valor de la resultante. Bien, ahora, para poder encontrar la posición del ángulo de la resultante, es decir, su ángulo alfa, vamos a apoyarnos, por ejemplo, de otros valores de trigonometría. Necesitamos conocer este ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, este ángulo de 50 lo podemos conocer, porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Vámonos a nuestra figura original. Este vector aquí internamente vale 40 grados, y como aquí tenemos un ángulo de 90, un ángulo, ¿sí?, recto, entonces su complemento serían 50 grados que tendríamos aquí. Entonces, nos vamos para acá. Aquí tendríamos ya 50 grados. Para poder encontrar alfa nos faltaría encontrar todo este ángulo que corresponde al ángulo B. Ya no veríamos el ángulo de 40, sino veríamos todo el ángulo interior. Por lo tanto, podemos en este caso, ya que tenemos más datos, ahora aplicar la ley de senos. Nos interesa el ángulo B, entonces sería seno de B sobre su lado correspondiente. Recuerden que la ley de senos puede estar así o puede estar invertida, no pasa nada siempre y cuando se manejen igual. Entonces aquí sería sobre 3 y tendríamos, por ejemplo, el ángulo A no lo conocemos, pero sí conocemos el ángulo C, entonces sería el que tomaríamos como referencia. Para este caso, entonces, para encontrar el seno de B, tendríamos que multiplicar el lado B por el seno de C, dividir entre el valor de C y posteriormente sacar seno inverso. Entonces, vamos a calcular el ángulo que tenemos aquí, nuevamente en nuestra calculadora, y sería, primero, multiplicar el valor de B, 3 kilonewtons. Estamos manejando con ese, nuestras unidades son 3 kilonewtons, por el seno de C. Por el seno, en este caso C vale 80 grados, entonces sería seno de 80. Y esto lo dividimos entre el valor de C, que sería 3.30, de acuerdo a lo que calculamos. Esto nos va a dar este valor, pero eso es el valor del seno de B. Si queremos calcular B nada más, sería seno inverso de nuestro valor anterior, y eso nos va a dar 63.54 grados, que es el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, el ángulo interior en B vale 63.54. De esta forma, ya tendríamos este valor de 50, este valor de 63.54. Por lo tanto, para encontrar el valor de alfa, simplemente a 180 le tendríamos que restar estos dos ángulos y encontraríamos por consecuencia el resultado.
Verificamos nuevamente, decimos que a 180 le restamos el valor de 50 grados, le restamos el de 63.54, por lo tanto el ángulo alfa vale 66.46 grados. Bien, de esa forma nosotros ya encontramos nuestro valor resultante. Dice, el vector resultante en este caso es R igual a 3.30 kilonewtons, que es cuya magnitud, y lo podemos representar de esta forma, con el simbolito en este caso de cuarto cuadrante, y que con respecto al eje X vale 66.46. O también lo podemos especificar como ángulo de magnitud 3.30 a un ángulo de menos 66.46. Recuerden que también por regla, cuando yo doy un valor de ángulo negativo es porque mi conteo empieza a partir del eje X positivo. Entonces, si yo empiezo de aquí, todo lo que se mueva en este sentido va a ser negativo. Por lo tanto, yo también puedo decir ángulo de menos 66.46. Bien, amigos, con esto concluimos este ejercicio.